Emisor Podcasting. ¿Te habría gustado ser Kafka? Con ese talento, pero sin poder gozarlo en el fondo, sin... Ay, difícil, ¿eh? Pelúa la vida de Kafka, bueno. Sí, la pasó mal el pobre. Y para que estamos con cosas, era medio feo el pobre. Era flaquito y no era muy bonito, pero era un genio. Pero era un genio. Que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Que somos malos. Somos imbéciles, pero somos bonitos. Mira, yo sé que fui bonito en algún momento. Bueno, hay testimonios de eso, pero no, todo cambió. De bonito yo no tengo mucho. Pero bueno, hay que creerse por último bonito. Kafka ni siquiera se creía bonito, además. No, Kafka tenía muchos problemas. Se veía como una cucaracha. Sí, pobre. Era una cucaracha, pobre. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costas Zafiropoulos. En este episodio, Franz Kafka. Amigas y amigos, lectores y lectoras, bienvenidos a otro capítulo de Primer Párrafo. En esta ocasión, como habrán detectado sagazmente, vamos a conversar de tal vez la mayor influencia de la literatura del siglo XX. Y esa es una vara que lo vamos a hablar en el programa de cómo se mide la calidad literaria, el talento literario, cómo podemos, algo que es tan subjetivo, determinarlo a través de su influencia. ¿Cuánto marcó el devenir posterior de lo que se dedicaba, en este caso, a la literatura? Y Kafka es, tal vez, el más influyente del siglo XX. Sí. O sea, yo le quitaría el tal vez. Porque de verdad que un gallo así, que si tú empezás a ver las ramas de ese árbol, son infinitas. Necesitaríamos no sé cuántos programas para hablar de todos los escritores que fueron influenciados por Kafka. Y a su vez Kafka también recibió influencias de otros escritores. Él leía mucho a Flaubert, leía mucho a Dickens. Su novela El desaparecido más o menos es una cosa picaresca, un reflejo del amor que él sentía por Dickens. Pero Kafka, aparentemente cuando no tenéis nada que perder, cuando eres tan inseguro, cuando pensáis que a lo mejor el destino y el sistema te van a terminar aplastando, escribís lo que tú querís y escribís lo que tenías en la mente y todo. Yo creo que Kafka... esa inseguridad y esa incapacidad de repente lo liberaron para escribir cosas realmente originales. Esa idea es como, no sé, en Joker, el Guasón, que no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Entonces, no tengo nada que perder. En el caso de él, la moneda se inclinó al lado negativo, digamos, sí, claro. y se transformó en un psicópata y en un maleante. pero si lo miras de un lado, si cae del lado positivo, no tengo nada que perder, soy libre. Sí. Me encanta que hablemos de un personaje ficción como si fuera real. Porque es que es real en nuestros corazones. En nuestros corazones. Y mientras viva en nuestros corazones, jamás va a morir. Sí. Oye, mira, quería darle un ejemplo estaba tratando de buscar algún símil de Kafka y como somos nosotros un poquito imbéciles, no puedo encontrar nada mejor que un basquetbolista. Hay un basquetbolista que se llama Stephen Curry, que lo tienen que conocer, que en la actualidad yo diría que es el basquetbolista más famoso junto a LeBron James que hay, y que es un chiquitito entre comillas, de 1,80 m y tanto, flaquito, no es muy grande y todo. Hay un documental sobre la vida de él y sobre cómo él se sobrepuso a todas estas falencias físicas, que se llama Underrated, que está en falencias físicas para lo que él quería hacer. Para lo que él quería hacer. O sea, un gallo de 1,90 m, medio 1,90 claro, es chico para la NBA. Es chico para la NBA. Y él, su papá, jugador de la NBA, tenía una presión tremenda, siempre le gustó el básquetbol, hay miles de videos de él cuando es chiquitito jugando, y él quería ser jugador de la NBA, pero era muy flaquito. Era muy chiquitito, no tenía fuerza, por lo tanto lo que hizo fue potenciar su lanzamiento. Su lanzamiento 3 puntos, su lanzamiento tirándose para atrás, creó un montón de jugadas que son más o menos creadas por él y todo. Y cuando el tipo llega a la NBA, llega de pura suerte en el lugar no sé cuantito, seleccionado, nadie da un peso por él. Es más, todos los scouts, que son estos gallos que buscan talento para los equipos de la NBA, hacían puros comentarios negativos sobre Stephen Curry. No tiene malo los tobillos, es muy flaquito, no pasa la pelota, no lanza bien y qué sé yo. Y el tipo se empezó a entrenar y ha ganado 4 campeonatos de la NBA. Ha sido mejor jugador de las finales, ha sido mejor jugador de la temporada de la NBA. Es un referente. Y lo más importante de todo, que Stephen Curry cambió la forma en que se juega básquetbol hoy día. Le dio una oportunidad a los chicos. Generalmente el básquetbol es un deporte de gallos muy grandes, muy altos, y así había sido en la historia de la NBA y en la historia del básquetbol mundial, que tú para poder salir campeón necesitas un par de grandotes que dominen abajo del cesto, y Stephen Curry logró unirse a un equipo que son todos más o menos parecidos a él, donde no habían grandotes, habían puros chicos que lanzaban de lejos y lograron
ganar 4 campeonatos así, pero lo más importante de todo es que todos los cabros chicos hoy día andan con la polera de Stephen Curry. Todos, el básquetbol hoy día se juega desde la línea de triple. Por lo tanto, hemos hablado un montón de veces de a los grandes artistas no se les mide por los éxitos, no se les mide por los logros, se les mide por su influencia. Entonces, yo te diría que Frank Kafka es el Stephen Curry de la literatura. Es un tipo que nunca fue publicado. O Curry al Kafka al básquetbol. Está bien, sí, también puede ser. A Frank Kafka le publicaron un par de cosas que pasaron rápidamente desapercibidas. Ustedes tienen que entender que él nunca publicó en vida. Exacto. Y que cuando murió le dejó la instrucción a su mejor amigo Max Brod de que quemara todo lo que él había escrito porque era tan inseguro que pensaba que nada de eso valía la pena porque lo rechazaron en infinitas oportunidades. Por suerte para nosotros, Max Brod no le hizo caso a su amigo y se encargó de publicar todas las obras de Kafka, que como dijimos de un comienzo ha influenciado a un montón de escritores del siglo XX para adelante, pero son innumerables. Ya vamos a hablar de las influencias de Frank Kafka. Hay una cuestión que es muy loca en la biografía de Kafka, que tiene que ver con su trabajo, cómo el trabajo y la vida que él llevó se manifiesta en sus libros y en sus tramas y en sus argumentos, en las premisas de sus libros. Estudia Derecho, como tú bien decías, donde conoce a Max Brod. Era tímido Kafka, no hablaba mucho. Flaquito, pasaba metido en los sanatorios de salud porque le dio tuberculosis además y estuvo como 6-7 años enfermo de tuberculosis, entonces mucho rato. Y trabajó en una compañía de seguros. Y en esa compañía de seguros a él le correspondía investigar, revisar compensaciones por lesiones de trabajadores industriales, pérdidas de dedos, pérdidas de extremidades, por poca seguridad laboral. Para pegarse un tiro la pega. Entonces es una pega muy rara y muy embrutecedora y es como Chaplin en tiempos modernos. Sí, o sea, con la mente. ¿Cachai? Entonces existía en esos años esta mirada de la modernidad, el trabajo específico, esta cuestión burocrática administrativa, te consume el alma. Sí, te consume el alma, sobre todo para un alma sensible como era la de Kafka. O sea, para que se haga una idea, este gallo nació en 1883, murió el 24, vivió 40 años. Apenas. Y murió por tuberculosis. Murió por tuberculosis finalmente, desde el 1905 que él estuvo entrando y saliendo de sanatorio, volviendo a la casa de los papás. Tuvo una relación con su papá súper tortuosa. Sí. El papá era muy autoritario y lo miraba en menos por su físico esmirriado y además por esta cosa de, oye, te agarraste una pega de abogado de medio tiempo para poder escribir tus estupideces en la tarde. Sí, el papá lo encaraba, le Sí, decía que no tenía ni un sentido lo que estaba haciendo. Sí, ese texto que tú mencionas, que es Carta al Padre, Sí. es un relato, es una carta, no es un relato, es una carta que es larga, son varias páginas, originalmente eran más de 100 páginas, una carta de 100 páginas. Ross y Rachel eran 18 y Ross no la leía. Por ambos lados. No, pero imagínate todo lo que tenéis guardado con tu viejo, que te claro. tenés 100 páginas para decirle cosas. ¿Cachai? O sea, todo lo que no te he dicho, que te lo tengo que decir, digamos, y le escribe esta página y es una carta brutal Sí. en cómo se desahoga, en cómo lo acusa. Que nunca la quiso publicar en vida. Nunca lo publicó ¿no? en vida y el odio un poco que le tenía y que tiene que ver con esta imagen de la opresión. Era oprimido por su padre, era controlado por su padre, era presionado por su padre en el trabajo, un trabajo burocrático, embrutecedor, como tú decías. Entonces era un hombre que vivía las consecuencias totales de la revolución industrial y de la presión económica y todo eso. Sí. Y él ahí, al medio, este flaco que no cacha mucho, que está enfermo. Era súper tímido, era muy inseguro incluso de sus propias ideas. O sea, la gracia de Franz Kafka en términos de narración, de aporte a la literatura, es que él es el primer escritor como importante que logra mezclar esta cosa realista con esta cosa fantástica. Que tiene poquito de realismo y mucho de fantástico, porque las situaciones de Kafka son todas absurdas. Sus temas son como, ya lo comentamos, los conflictos entre padre e hijo, la ansiedad. Era Woody Allen sin lo gracioso. O sea, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, todo el tema del absurdo, la burocracia. O sea, él, hablando de existencialismo, recordemos que para muchos estudiosos, ¿cachai? Y si uno lee
el relato de Herman Melville, que es el que escribió Moby Dick, que todos lo conocemos por eso, escribió un relato cortito que se llama Bartleby, el escribiente, o el amanuense también está traducido, porque hay una traducción de Borges que es buenísima. Que le puse el amanuense. Que tiene, no sé, 80, 90 páginas tiene ese relato, y se trata básicamente de un tipo anodino, que no tiene familia, súper solo, que se pone a trabajar en la oficina de un abogado. Que no habían fotocopiadores, entonces el escopista. El escopista amanuense porque a mano. Sí. Y tenía que traspasar cosas eternamente, ¿cachai? A mano, escribir cosas, que es más o menos la pega que hacía Kafka. Estamos hablando de que Bartleby es del 1800 y tanto. Y a este gallo le piden que haga cosas, que traiga cosas, que haga un documento, y él siempre responde: preferiría que no. Preferiría no hacerlo. Y esta cosa como media nihilista de que no es violento, no se niega, no es rebelde, pero preferiría no hacerlo. Y nunca es violento. Entonces descoloca a todo el mundo. Porque si tú reaccionas con violencia, reacciona con violencia. Pues dice, preferiría que no. Y además no dice que no. Sí. Dice, preferiría que no. Bueno. Sí, me acuerdo que una vez fuimos con mi papá a comer a un restaurante y la cosa no salió muy bien y todo, y mi papá se andó molestando. Mi papá no se enoja nunca con nada. Y le dijo al garzón: oye, pero ¿por qué salió todo tan tarde? Bla, porque él se enojó un poco. Y el garzón lo mira serio, como un palo, y le dice: no sabría darle una respuesta. Kafka. Y quedamos ahí, ¿cachai? Entonces, Bartleby, el escribiente de Melville, sienta las bases del existencialismo, de esta cosa de la tendencia. Nace como una tendencia filosófica, pero después muta en una vanguardia literaria. Está todo orientado como en la propia existencia humana, el significado de la vida. El individuo tiene que ser el centro de todo, y analizar al individuo a través de sus experiencias subjetivas, de lo que le va ocurriendo en la vida, lo que le pasa, esta angustia existencial que genera lo absurdo que es el mundo para todos nosotros, ¿cachai, no? Los existencialistas se preocupan de eso, y Kafka recoge esto, y yo te diría que es como el exponente más alto de la literatura existencialista que hay. Sí. Y además le mete esta cosa fantástica, ¿cachai? Que el ingrediente fantástico de Kafka lo mete siempre como como a modo de alegoría, a modo simbólico, ¿me entendí? O sea, la alienación del hombre siempre está simbolizada por algo más, algo físico en la vida de las personas que los oprimen. Kafka alcanzó a publicar muy poquito en vida, como tú decías, un par de cuentos en algunas revistas. Nadie lo pescó. No lo pescó nadie, porque además se vio contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, y él era de una zona que en el fondo también desapareció de alguna manera, que es Bohemia. En Checoslovaquia, claro. Y los bohemios, o sea, el gentilicio de bohemio debería ser bohemo. Debería ser ñuñoíno. Bohema. El gentilicio de Bohemia. De bohemio solo ñuñoíno. ¿Dónde nació Kafka? En Ñuñoa. En Ñuñoa. Cosas así. En ñuñoíno. Sí. Bueno, y después la palabra bohemio se fue utilizando porque todo en este barrio de artistas de París del siglo XIX, de estos gallos que bebían absenta y fumaban, ¿cachai? La vida como licenciosa, de madrugadores y qué sé yo. Como que en algún momento se pensó que la mayoría de estos gallos que llegaron a este barrio de artistas eran los gitanos provenientes de la zona de Bohemia, pero al final no fue tan así, pero quedó el término como bohemio. Eran dispersos, eran artistas, flojos así. Flojos, pajerillos. Oye, entonces el existencialismo, esta cosa absurda, es lo que reina en el mundo de Kafka. O sea, decir que el gallo era abogado encargado de patentes y seguro y todo, ya da para que en tu mente, mientras estáis tratando de hacer eso, surjan un montón de ideas. Si este gallo trabajaba para subsistir con lo mínimo, irse en la tarde a escribir sus cosas, pero tampoco las publicaba porque era súper inseguro. Entonces surge incluso el adjetivo de kafkiano, que nosotros cuando queríamos hablar de algo que es como absurdo, que es como decadente, que es como raro, que es inusual, estas situaciones angustiantes de la vida son kafkianas, ¿cachai? ¿No? Como absurdas y angustiantes. Estos funcionarios oscuros, ¿cachai? Que no hacen su pega, que nadie sabe quiénes son, que almuerzan solos, los trajes grises, son kafkianos. Todo lo que le pasa a Larry David, todo lo que le pasa a George Costanza en Seinfeld. Que tenemos un capítulo especial de Seinfeld. Exactamente. Pueden buscarlo. Arrested Development, no sé. Todas esas cosas que le pasan a ese tipo de gente son kafkianas. Si quieren saber más de la vida de Kafka, de cómo se generó esto, de su relación con el judaísmo, hay un libro muy bueno de Elías Canetti, el gran pensador, el gran biógrafo también, sobre Kafka, que se llama El Otro Proceso.
obviamente está en Truman Librero, se lo recomendamos. Bueno, Kafka entonces se ve, tenía además que una contradicción. Este hombre tan esmirriado, tan flacuchento, tan enfermo, era bien California, po. Sí, Enfermo a California. era un poronguista de la... Yo en mi escritura soy bien kafkiano. por lo angustiante. Por lo California. Y el asunto es que... Y esmirriado tú también, igual que Kafka, ¿no? el asunto es que Kafka, fíjate que para eso él siempre fue un problema. Porque era un gallo que vivía enamorado, vivía buscando, era seco para los burdeles, Sí. seco para esa instancia. Max Brod, que era su amigo, fue testigo de esto. Sí. Se enamoró, tuvo relaciones amorosas Kafka que no se sabe bien, que era, como te decía yo, medio enamoradizo, pero que le costaba, tenía esta inseguridad. Y tal vez la más importante, y hay muchas cartas, hay más de 500 cartas que se escribieron, es Felicia Bauer. Sí, Felicia Bauer era como una polola que tuvo él, que estuvieron harto rato juntos, por lo menos unos 4 años, pero él también era pispiador. Le gustaba andar mirando por todos lados, combinaba su amor por Feliz con los burdeles, ¿me entendí? Su yunta ahí, el Max Brod, que se conocieron en la universidad, en la Facultad de Derecho, siempre lo acompañaba a todos estos carretes. Sí. Pero Frank Kafka era una mezcla entre inseguridad, pero también un poquito soberbia. Hay una carta que él le escribe al papá de Feliz, como al fondo diciéndole: mira, viejo, no me estoy hinchando porque yo no me quiero casar, tengo otros intereses. Y le dice... Claro, porque en el fondo lo estaban presionando. Sí, otro aspecto más, presionarlo a cumplir el deber ser de casarse. el ¿cachai? papá y el suegro, imagínate, Claro. weón. Entonces él le manda una carta que yo lo encuentro muy buena. Le manda una carta al papá de Feliz y le dice: he cegado a su hija con mi escritura. Pues bueno, no he publicado nada. 2 cuentos por ahí roñosos, pero él se sabía genio, weón. Sí, po. He cegado a su hija con mi escritura. Sea como fuere, tenga usted en cuenta lo siguiente, que es lo esencial. Todo mi ser se centra en la literatura y hasta los 30 años he mantenido ese rumbo a rajatabla. Si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir. De ello deriva todo cuanto soy y no soy. Soy taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondriaco y realmente enfermizo. ¿Cómo ha de servir su hija? ¿Cómo ha de vivir? ¿Cómo ha de vivir su hija con un hombre así, que ha dejado toda distracción a fin de conservar las energías justas para dedicarse en exclusiva a la literatura? Es como, no cuenten conmigo, yo estoy dedicado a esta otra cosa. Taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondríaco y realmente enfermizo. Buenas frases de Tinder. Matías, ¿Cómo te verías te cruzáis en Tinder, weón, con Kafka? sí, el problema es que nosotros tenemos, bueno, 7 de 8 de esas. Bueno, pero Kafka era eso. Esa Claro. contradicción misma. Entre estar seguro que lo que estás... O sea, tener una vocación tan incontrolable por la escritura y por la literatura y una inseguridad tan absurda que te impedía concretar esa pasión. Bueno, su vida era un absurdo en sí mismo, yo creo. O sea, Trabajando seguro, contando dedos cortados. Rarísimo, po, weón. sí, sí. Oye, bueno, hablemos un poquito. Hay que hablar un poquito de Max Brod. Sí, Max Brod es súper importante porque en el fondo el gallo que le tuvo fe, el amigo íntimo, que es como yo he sido de Matías todo este tiempo, soy el que le tiene fe, el que le presta ropa, y Matías sigue sin publicar. Pero en fin, ya publicaremos las cosas cuando muera, que sin Pero duda... el taciturno. sí, ese soy yo. Pero el realmente enfermizo eres tú, Matías. Bueno, este gallo, como les conté recién, se murió sin publicar y como el weón era raro, le dijo a Max Brod: quema todas estas cosas, ¿cachai? No hay nada que valga la pena y todo. Y Max Brod dijo: sí, ok, las voy a quemar, pero en realidad no Pero las en quemó. realidad, detengámonos un segundo en eso y digámoslo de nuevo. Le dijo, todos estos miles de papeles, quémalos. ¿cachai? Porque, O sea, porque de verdad que no hay nada que se salve. Y de nuevo una contradicción. ¿Por qué no los quemaste tú? sí, Si tú no quieres que nada se salve, ¿por qué los quemaste? Porque su inseguridad era, en realidad yo no estoy seguro, me da cosa quemarlo, pero quémalos tú, quémalos. Sí. Imagínense lo que hubiera sido la vida, el mundo, sin Kafka. Hay un relato extraordinario, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay un relato extraordinario de Mark Twain, que también es un escritor del cual vamos a hacer un programa entero en algún momento, sobre todo por la influencia también que tuvo en Faulkner, en Hemingway, en todos los escritores norteamericanos y en escritores europeos también. Tiene un relato que se llama El Capitán Tormenta va al cielo. El Capitán Tormenta es un viejito que es capitán de un barco, se muere, ¿cachai? Va al cielo, en el cielo se encuentra con un amigo
y de repente lo empiezan a hacer como un tour por el Sí. cielo, ¿cachai? Llega Sí. recién al hotel, qué sé yo, y esta es tu habitación, empiezan a mostrar, ve Los Ángeles, ve todo, y de repente, como el Capitán Tormentas leía, y era un hombre bastante culto, divisa a Homero y a Shakespeare conversando con un gallo totalmente desconocido. A quien le rinden como una Pero pleitesía. en una actitud totalmente servil, ¿cachai? Sí. De pleitesía. Sí. Y entonces Capitán Tormenta le pregunta a su amigo, oye, ¿quién es ese gallo, man? Es Edward Billings, el mejor poeta del mundo. Y bueno, pero bueno, nunca he leído nada de él, no sé quién es. ¿Quién es ¿Quién es Edward Edward Billings? No, lo que pasa es que este gallo era sastre, pero escribía en su tiempo libre y fue rechazado por todas las editoriales y nadie lo conoce, pero en realidad es el mejor de la historia y es el mejor del mundo. Tanto así que Homero y Shakespeare son sus sirvientes acá en el cielo. Entonces, si no se hubiera publicado nada de Kafka, Kafka sería Edward Billings, porque sería el mejor poeta de todos los tiempos, el mejor escritor de todos los tiempos. Lo que pasa es que nadie lo conocería porque lo habrían rechazado y qué sé yo. Por suerte, Max Brod tuvo la visión de rescatar todo lo de Kafka. Hay una polémica ahí porque la última pololita que se mandó Kafka, se llamaba Dora Diamant, cumplió los deseos de Max Brod de rescatar la obra, pero la pillina se quedó con unos 20 cuadernos y 35 cartas de Kafka, que la Gestapo posteriormente confiscó en el 33, y la búsqueda de esos papeles de Kafka todavía continúa en varios países. Entonces imagínate que todavía hay obra de Kafka que está por ahí que no Que conocemos. no sabemos. De hecho, toda esa historia ha sido parte de un largo juicio entre la Biblioteca Nacional de Israel, Alemania, Suiza y un montón de intereses mezclados para rescatar muchos de estos papeles que han ido apareciendo y que han estado perdidos. De hecho, hay unos textos que aparecieron en una casa, en un departamento, guardados en un refrigerador, rajuñado por gatos, así como muy en mal estado. Es como esa historia de pinturas que están perdidas, Exacto, ¿cachai? como los peces del infierno. Exactamente. Los peces del infierno. Abraham Simpson. Abraham Simpson y Montgomery Bell. Porque qué atroz que tenemos en cada capítulo hay referencia a los Simpsons, ¿ah? Sí, terrible. Qué bueno que tenemos un capítulo especial de los Simpsons Sí. también. Y qué bueno que no hemos perdido nada de tiempo viendo Los Simpsons. A los Simpsons. Pueden buscar ese capítulo especial de los Simpsons. Bueno, y la historia tiene que ver con que una secretaria de Max Brod, cuando él estaba arrancando, de nuevo, marcado por la guerra, si la Primera Guerra Mundial marca la imposibilidad tal vez de Kafka de publicar, la Segunda Guerra Mundial iba a marcar el devenir de sus escritos, de su legado, Publicaciones. y Max Brod tiene que arrancar, quedan algunos textos perdidos, y él le encarga a su secretaria, Esther Hoffe, que se asegure de que lleguen a la Biblioteca Nacional. Pero ella los conservó hasta el 2007, guardó algunos en su departamento, otros en bóveda, y en 1988 ella vendió el manuscrito del proceso por $2 millones. Ay, qué tal. ¿Cachai? Y la Biblioteca Nacional empezó a hacer gestiones para a su hija, después de que muere, bueno, entreguen los papeles, y en realidad Sí. nunca fueron de ustedes, ¿cachai? Y ahí está toda esa polémica, y que finalmente se ha ido solucionando. Pero, como bien tú decías, hay muchísimos papeles perdidos que no se Sí. sabe dónde están. Sí. Bueno, la obra de Kafka tiene una colección de relatos inmensa. Todos mezclan esta cosa realista con la fantasía. Animales, parlantes, tiene un montón de cosas. No podemos hablar de todos sus relatos, pero si los consiguen, léanlos. Seguramente los consiguen en Truman Libreros. Vamos a hablar de sus obras como más capitales. Vamos a partir con La Metamorfosis porque en mi opinión es una obra como media ninguneada. Se le ve como un texto escolar. Es que me hicieron leer en el colegio La Metamorfosis y todo. Y la verdad es que es muy entretenida y es mucho más que eso, porque trata temas que no se habían tocado hasta ese entonces. También se le llama la transformación. Y se trata de Gregorio Samsa, que es un vendedor viajero que vendía Pañuelo. calcetines, No, pañuelo. condones. No vendía pañuelo. no vendía pañuelo. Ahora, conociendo a Kafka, tal vez la habría... Sí, era el raro de Kafka. Sí. Y de un día para otro despierta transformado en un asqueroso bicho, una cucaracha grande. Que nunca se dice bien qué es lo que es. Es un bicho asqueroso. Yo me lo imagino tipo La Mosca de David Cronenberg. Una cosa medio asquerosa. El tipo no entiende nada. No sabe por qué está así. No se explica por qué está así. Como les dije recién, todo en Kafka es medio simbólico. En el fondo, esta condición de bicho tiene que ver con la deshumanización de las personas. Lo alienados que se pueden llegar a sentir producto del trabajo, producto de la rutina, producto de este sistema que no los acoge. Entonces despierta el gallo en la cama transformado en bicho. La familia al principio como que se horroriza, después como que se apiadan un poco, pero al final
termina siendo un incordio el bicho, nadie lo quiere mucho, ya no es la persona que era, ¿me entendí? Es un obstáculo en la vida de todos y al En final... la familia, vivía en el segundo piso. Claro, al final se muere, los vecinos empiezan a molestar porque hay mucho ruido, porque el olor... Le tiran una manzana que se le rompe el se le caparazón. pudre, ¿cachai? Y al final la familia termina como con un problema, y al final, bueno, al final se muere el bicho, se muere Samsa, y terminan todos medio aliviados. Yo lo veo también como una... No eran temas que estuvieran de moda en aquel entonces, pero es como un símil a la eutanasia, ¿cachai? Es un tipo de esta cosa de que al final el que está enfermo ya no es una persona, y él sabe que ya no es una persona, en el fondo esto no es vida, y los demás terminan viviendo en torno a él, y al final lo mejor es tomar una decisión de desconectar a esa persona, ¿cachai? Hay un a propósito de este debate de ser cucaracho o no, fíjate que Kafka, cuando quiso publicar el libro, explicó en una carta, dijo: no quiero que se dibuje el insecto, ni siquiera a la distancia. No puede ser corporizado, tiene que ser abstracto. Y él en este libro, que en realidad es un relato largo, tal vez, una novela corta. O una novela corta. Sí, es un macro o un micro. Sí. Un micro. El asunto es que nunca habla de que sea una cucaracha. Y hay un análisis que hace Nabokov, que era un famoso entomólogo. Nabokov perseguía mariposas y las categorizaba y que descubrió una especie de mariposa. Era un gallo fanático de los insectos. Ganaba un palo y medio. Y la cuestión es que él hace un análisis de qué insecto sería Gregorio Samsa, y según Nabokov es un escarabajo. Sí. Porque tenía alas. O sea, de hecho en las portadas siempre figura un escarabajo. Claro, no una cucaracha, Sí. que al principio se hablaba de una cucaracha, sino que tenía que ser un escarabajo, porque habría tenido alas. Y él dice que es muy bonito pensar que en el caso de Kafka y en el caso de Gregorio Samsa, que es el protagonista, algunos Gregorios no saben que tienen alas. Ah, mira, ¿Cachai? qué bonito. Está Nabokov buena también. esa- Escritor ruso escapado de la Rusia, afincado en Estados Unidos. El autor de Lolita, Autor de que- Lolita. Bastante Que- funado igual. Sí, pero bueno, pero está, ahí está. Ahí está Lolita. Ahí está. Oye, bueno, como decíamos, en la Metamorfosis también te presenta estos temas de este personaje indefenso que no entiende nada de lo que está pasando y que se ha sometido como a una realidad hostil. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Frankenstein Claro. de Mary Shelley? Es lo que le pasa. También se ha tratado de interpretar este simbolismo de la metamorfosis, esta transición hacia otro estado, esta incomodidad del propio cuerpo con el tema de la adolescencia. Por eso también uno de los escritores que fue bien influido por Kafka es Salinger, a propósito de El Guardián del Centeno, a propósito de Holden Caulfield, que también tenemos un capítulo de especial de Salinger, Salinger, sí. Escúchenlo. Pero la adolescencia también un poco eso, es de un día para otro, no sé si tan de un día para otro, pero despertar convertido en un cucaracho, en un escarabajo, con espinillas, con bigotes, con cosas raras, con la incomodidad en el propio cuerpo. Tiene otra novela, Kafka, que se llama El Proceso, que está inacabada, pero que también tiene este tema de el personaje principal es Joseph K., o sea, imagínense quién podría ser. Joseph K., el mismo Kafka, es arrestado por una razón desconocida que él no entiende, y desde ese momento para adelante se adentra en una pesadilla terrible para defenderse de una acusación que no sabe cuál es. No entiende. O sea, no hay ninguno de los derechos básicos del legítimo proceso aquí metido. Y cada vez que él toca la puerta de la justicia le dan un portazo. Una y otra vez trata de apelar a las más altas instancias y se da cuenta de que las más altas instancias son limitadas, no deciden nada, no cortan ningún queque. Se crea esta cosa como de inaccesibilidad a la justicia que sin duda alguna lo debe haber visto Kafka En su trabajo. pero además, si lo pensamos hoy en día, tiene que ver no solo con la gente de escasos recursos que no puede acceder, tiene que ver también, ¿cachai?, con la gente que tiene recursos pero que no Oye, la defienden de los Pero delincuentes. si piensa tú que en Lo Increíble, cuando el papá, en la película animación de Pixar, el papá, señor Increíble, trabaja en una pega de seguros. Sí, de liquidador de seguro. Liquidador de seguros. O sea, yo creo que ahí hay una referencia a Kafka y a su historia. Es liquidador de seguros y ayuda a una ancianita, una abuelita, a señora, yo no le dije que en el formulario tanto tenés. Sí. Y después lo llaman y le dicen, ¿por qué tus aseguradores, tus clientes, tienen la más alta tasa de cobrar el seguro? O sea, hay un entramado acá Porque él los burocrático. termina ayudando. Y hay un entramado burocrático que está hecho para que se pierdan y no puedan cobrarlo. Eso es Kafka. Sí, o sea, ahora anda a encontrar
el teléfono de alguna de las empresas, ¿cachai? Imposible. Para reclamarle, no podí. No, Y te sale un robot. O te contesta un gallo en India, weón, o no sé, o en Centroamérica, ¿cachai? Que te dice, ¿qué hacemos para ayudarle? Y tú estás con un problema acá en Chile, ¿cachai? No se puede. Entonces todo eso kafkiano, todo ese muro de la burocracia, siguen siendo temas súper presentes hasta el día de hoy. La novela El Proceso parte... Se genera a través de un cuento que se llama Ante la Ley, Sí. y después se expande y se transforma en una novela. Pero siempre se fue una temática para Kafka. Sí, pero- Cómo los vericuetos legales, cómo los enfrentamos, siendo que él trabajaba un poquito en eso de alguna manera, y tenía esa novela, tenía ese cuento, tenía otra novela, Sí. El Castillo. El Castillo también es una novela como parecía, entre comillas, al Proceso, pero por un tema de plantear al sistema como un laberinto opresor del cual no se puede salir. Se trata de un agrimensor que viene a hacer unas pegas, ¿cachai? A unas aldeas que están colindantes con un castillo. En el castillo hay unas personas que son los que gobiernan todo ese sector de la aldea, y él trata de hablar con ellos todo el tiempo para ver cuál es la pega que tengo que hacer, para qué me contrataron. Nadie lo responde, nadie le contesta cuáles son las reglas, cuáles son las normas que hay acá. Nadie las sabe, nadie las conoce. Ese personaje también es K, que Kafka le ponía una inicial, porque en el fondo también queriendo simbolizar de que no importa Ni el nombre de las siquiera el personas, nombre, weón, claro. somos todos iguales y somos todos unas hormigas dentro de un hormiguero, ¿me entendí? Si el proceso es el intento vano de alguien de entrar al sistema sin poder lograrlo, el castillo es el hecho de que alguien entró al sistema y que no puede salir de él. Y esa temática uno la sigue viendo en montones de libros. De hecho, hace poco se publicó acá en Chile, para hablar de incluso literatura chilena, como esto que decías tú, las ramas de Kafka llegan a todas Sí. partes. Este año tal vez se publicó una novela de Simón Ergas, que es uno de los editores, fundadores de La Pollera, que lo publicó en Alquimia, este libro que se llama La Oficina del Agua. Y la Oficina del Agua se trata de un hombre que quiere pagar una cuenta de agua, quiere hablar algo del agua, va a la Oficina del Agua, baja al segundo piso, sube al tercero y lo pasean por todos lados. O sea, Kafka. O sea, es una cosa media bombofica. Exacto, exacto. Había un personaje que también era como que llegaba a pedir papel, no me acuerdo, en Sí. Morandé, en compañía. Sí. Y que siempre le pedían un papel más. Nosotros como microemprendedores nos hemos sentido así un montón de veces ante el sistema, que te piden una y otra cosa. También tiene un libro Kafka que se llamó durante mucho tiempo América, pero que Kafka siempre quiso que se llamara El Desaparecido. Y América se llamó porque Max Brod se sentía un poquito dueño de la obra y dijo, yo creo que se debería llamar América, pero desde hace un buen tiempo, del 82 para adelante, que como que se recogieron los deseos de Kafka para que se llamara El Desaparecido. Sí. Y es una novela súper inspirada en Dickens. Igual Arenalga, bro. O sea, Sí, estoy en carrera. Albacea, no te pongas ya. No tengo que cambiar el Sí, nombre de las cuestiones. Sí. Y El Desaparecido se trata de un cabro que tiene un problema, ¿cachai? De una acusación como de acoso, tiene un hijo con una criada, ¿cachai? Y como para esconderlo, para protegerlo, lo mandan en un viaje a América, en un barco. Él se hace amigo del fogonero, ¿cachai? Y en el fondo la novela es como clave picaresca, media dickensiana, de tipo Charles Dickens, con los ires y venires de este gallo, Sí. que es súper entretenida, es muy buena y tiene todos estos ingredientes de Kafka también, de no saber dónde estáis metido y Sí. no saber cómo salir. Sí. Y que se reeditó hace poco por Eterna Cadencia. Sí. Está disponible también El Desaparecido. Está disponible. Exacto. El valor de la obra de Kafka, bueno, ya lo hemos esparcido, ¿cachai? Como si fuera queso parmesano sobre un buen plato de pasta. Por todas partes del programa de hoy está en su influencia, en cómo logró mezclar el realismo con el existencialismo, ¿cachai? Con estos ingredientes fantásticos, con un tipo transformado en bicho, en cucaracho. Al final, la angustia de la existencia, siempre hay una perpetua postergación, hay una deshumanización de las personas ante el sistema. Las influencias de Kafka, o sea, van desde Jean-Paul Sartre, no sé, La náusea, Albert Camus, El extranjero, este gallo que no sabe por qué hace las cosas y que el sistema lo agarra y no lo suelta más, y él tampoco pone mucha objeción, ni hace mucha fuerza, ni ofrece mucha resistencia. Borges le debe un montón a Kafka, lo ha dicho el mismo Borges. Eugene Ionesco, El teatro del absurdo, Keatse, con su Esperando a los bárbaros. Esperando a los bárbaros, por ejemplo, es súper kafkiana. A su vez está basada en El desierto de los tártaros de Dino Buzzati. de Dino Buzzati, que también es kafkiana. Exactamente. García Márquez, con su realismo mágico, también le debe muchísimo
a Kafka. Ni hablar de Murakami, el escritor japonés, que tiene hasta un libro que se llama Kafka en la orilla, le hace un homenaje. José Saramago con su ensayo La ceguera también es lo mismo. Salinger, ya lo comentamos. Cartarescu, que el escritor rumano, con su Candidato al Nobel que no se lo ganó. Claro, con Solenoid, el ruletista, estos personajes que no tienen como mucho amor por la vida, que se los lleva a la corriente y no ofrecen resistencia. Harold Bloom, el tremendo crítico literario, creador del canon occidental y qué sé yo, se refiere a Kafka como en el mismo lugar de Proust, de James Joyce, como los grandes influenciadores, los grandes escritores del siglo XX. No sé, Julio Cortázar también, en sus cuentos, Claro, tiene tiene mucho de mucho Kafka. Kafka. Kafka es infinito y hay que ir a leerlo. Hay que leer. Y ¿sabéis qué? Kafka tiene además una gracia, que son lecturas, bueno, el proceso del castillo son más largas, pero la metamorfosis o la transformación, da lo mismo como la encuentra en la traducción, tiene 90 páginas. Sí. Es la mejor forma de aproximarse. Te la lees súper rápido. Sí. O los cuentos. Los cuentos Los son cuentos muy de Kafka. Yo me acuerdo que a mí me marcó muchísimo porque además es muy raro, es muy imaginativo el artista del hambre. Sí. Que es este gallo que hace ayuno. Que ese relato lo escribió los últimos días de su vida porque él tenía tan inflamada la tráquea producto de la tuberculosis comer. que no podía comer. Entonces cuando estaba pensando en escribir, es como lo que hablamos el otro día en el capítulo de Oliver Sacks. Es un tipo que le quedan 2 meses, 1 mes de vida, pero es tan fuerte la pasión por la literatura que termina escribiendo un libro y lo deja para la posteridad. Oliver Sacks hace eso, lo comentamos en ese capítulo de Oliver Sacks. Y en el caso de Kafka, imagínate, o sea, el hecho de estaba al borde de la muerte, no puedo comer, inventa una historia muy alegórica de un artista del hambre, que es un tipo que está en un zoológico como de freaks y que no come y que, ayuna. ¿Cuánto tiempo ya ayunando? 2 semanas. Hoy la gente lo iba a ver porque ayunaba. Y termina ahí como perdido entre medio de la paja donde dormía en su jaula. Es muy... sacaba una historia del aire así de la nada, pero además con una alegoría, con un simbolismo, con una profundidad que era conmovedora. Entonces, lo de Kafka es bien increíble poder leerlo, disfrutarlo, conociendo además todo lo que hemos hablado ahora, de que estuvo a punto de desaparecer, de que podrían haber quemado sus papeles, de que hay novelas perdidas de Kafka. Que todavía no encontramos. Que no sabemos. Eso también es kafkiano, es absurdo. Exactamente. ¿Cachai? Así que bueno, todo eso es Franz Kafka. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Un buen hombre? ¿Alguien que participaba? ¿Alguien que quería ayudar? ¿Era solo una persona? Eran todos. ¿Era ayuda? ¿Había objeciones que se habían olvidado? Seguro que las había. La lógica es inalterable, pero no puede resistir a un hombre que quiere vivir. ¿Dónde estaba el juez al que nunca había visto? ¿Dónde estaba el Tribunal Supremo ante el que nunca había comparecido? El proceso, de Franz Kafka. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Primer Párrafo, donde hablamos de este autor que nos gusta y nos encanta. No me agradezcas por acompañarte, yo tengo que acompañarte. Está obligado. Tiene obligado a acompañar. Escuchen los otros capítulos, acompáñanos también ahí, coméntenlo, compártalo, descubra lectura, visítenos en las librerías, busque los libros, lea. Eso queremos, que usted lea. Lea, es una entretención la lectura. Exacto, una entretención la lectura y hay que gozarla y placentera desde esa perspectiva. Ya no te excites tanto. Estoy feliz, me voy a ir a leer ahora. Ya, un abrazo, chao, chao. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.